o al menos entendiendo sus proyectos, lo estoy haciendo de esta forma. Si creen que es muy simple, me dicen igual y lo puedo hacer un poquito más complejo, sobre todo en fórmulas. Lo que no me quiero meter es en fórmulas porque eso sí en algún momento es complejo si no recordamos tanto lo de los logaritmos y todo eso. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar. Recuerden que iniciamos con algo que se llama diseño arquitectónico. Para nosotros es un eje. Con lo que hemos estado viendo, he estado tratando de explicar por qué consideramos que es el eje de nuestra investigación. Es importante que como médicos tengamos siempre un razonamiento clínico y este desenlace clínico siempre nos va a dar nuestro desenlace. Entender que el estado basal puede ser depende de cómo se encuentren los pacientes en estado basal, puede ser que nos den un desenlace sin que la maniobra tenga que ver. Es importante cuando tenemos o comenzamos a hacer un trabajo de investigación considerar todas las maniobras periféricas o cómo ciertas cualidades, ya sea tanto físicas o del ambiente, de salud, medicamentos o todo lo que puede modificar o impactar. Al fin y al cabo, o al fin de todo, queremos saber si una maniobra, ya sea un medicamento, una terapia, un marcador, o queremos probar algo, puede relacionarse o asociarse con un desenlace, que este es nuestro resultado. Para eso vamos a ocupar. Recuerden que tenemos dos tipos de estudios, los estudios de causalidad y los de proceso. Los de causalidad siempre se van a referir a una causa-efecto, si cierto medicamento es responsable de esto o si cierto factor de riesgo es responsable, en este caso si SARS-CoV-2 es responsable de una enfermedad llamada COVID, eso puede ser muy, muy lógico, pero podemos ver también si solamente la obesidad, si la hipertensión o si algún otro factor puede asociarse con algún desenlace. Este tipo de estudios se llaman causalidad. Los de proceso siempre va a ser prueba diagnóstica. Recuerden, siempre que van a hacer una prueba diagnóstica van a pensar en sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Es importante que recuerden y que tengamos en contexto que la sensibilidad y especificidad va a cambiar mucho, depende de los datos de entrada. Si nosotros queremos hacer una prueba de escrutinio y poner a todas las fases de la enfermedad, por ejemplo, en una apendicitis, en todas las fases de la apendicitis, puede cambiar esta sensibilidad y especificidad. Si yo me enfoco únicamente a las primeras 2 o 3 horas de iniciado el dolor, va a cambiar la especificidad. Si yo estoy agarrando a pacientes que tienen más de 36 horas con un probable apendicitis, y si es apendicitis, esto me va a salir siempre al 100%. Recuerden, cuando vean datos de sensibilidad y especificidad que son 100%, lean bien su estado basal, o en este caso los datos de entrada, porque posiblemente ahí está el resultado de por qué está al 100% y podemos pensar que una prueba es muy buena cuando quizá no lo sea, al menos para cuando van a estar en urgencias o haciendo un diagnóstico temprano. ¿Ok? Recuerden también que en el caso de los estudios de proceso siempre vamos a tener un estándar de oro. Es importante que ustedes definan cuál es el estándar de oro. Quizás si tenemos un estudio de ultrasonido versus patología, sabemos que patología nos va a dar diagnóstico. Pero cuando queremos un desenlace clínico, por ejemplo, saber sepsis o tener quizá daño renal agudo, tenemos que ver qué escala vamos a ocupar y cuál va a ser nuestro estándar de oro, ¿ok? A partir de eso, vamos a contrastar nuestra prueba. Eso es por diseño arquitectónico. Desde un punto de vista metodológico tenemos 4 estudios básicos. Uno es ensayo clínico, cortes, casos de controles y encuestas. El único que es experimental, el único en el cual ustedes como investigadores van a intervenir es el ensayo clínico. Los demás son observacionales. Si recuerdan en el apartado que dice observacional o experimental, salvo que tengan un ensayo le van a poner experimental, de ahí en fuera siempre van a ser observacionales. Esto lo vamos a definir a partir de algo que se llama maniobra. Recuerden, la maniobra va a ser y el desenlace va a ser lo que vamos a hacer y si ya está o no está el resultado, el desenlace o la enfermedad más bien. Entonces, cuando es una encuesta, es en un momento. El ejemplo más clásico, y creo que todos lo sabemos, o más bien hemos escuchado, es en Sanud. En Sanud es una encuesta nacional. Aquí deben tener cuidado, porque a veces piensan que es prospectivo, porque la encuesta dura, no sé las fechas, pero es un ejemplo, del 1 de enero al 15 de mayo. Y entonces piensan que la temporalidad que se lleva a cabo puede ser prospectivo. Pero a eso se refiere en el tiempo que se va a hacer la encuesta, que es muy distinto al momento, en este caso, que hagan a ustedes la encuesta y en ese momento se acaba la maniobra, ¿ok?
Aquí, porque a veces hay confusión en cuanto a la temporalidad. Cortes. Para hacer una corte tenemos que tener dos mediciones. El ejemplo que yo las había mencionado es en mi estudio en el cual medí creatinina basal antes del medio de contraste a las 24, a las 48 y 72 horas. Tenemos más de dos mediciones. Depende del desenlace, van a ser los días, obviamente. Hay un programa, a mí me gusta mucho, ojalá y lo puedan ver, bueno, más que programa es un documental en Netflix que se llama Salud a la Venta, no sé si alguien lo haya visto, pero uno de los ejemplos que están en ese programa hablan de Essure, que es un dispositivo para esterilidad, así lo manejan, y su seguimiento de Essure es a 3 años. Sin embargo, muchas mujeres a partir de los 6 y 7 años comenzaron a tener problemas. Esto es importante porque en las cortes tenemos que definir y entender a qué tiempo va a ser nuestro desenlace, a cuántas horas, a cuántos días, meses o años. Esto va a relacionarse mucho a la historia natural de la enfermedad o a lo que esperamos. En este caso, un dispositivo a los 3 años no hubo ningún problema, pero a los 6 y 7 años comenzó a haber problemas. Entonces es importante que cuando ustedes hagan cortes sepan definir en qué momentos. A veces también es, desde un punto de vista ya más comercial, algunas empresas, algunas farmacéuticas también hacen esto. Hacen cortes o hacen puntos muy cercanos o muy fáciles de decir que está bien y no vemos el desenlace final. ¿Ok? Eso también puede pasar, por ejemplo, si quiero saber si, bueno, recuerdo una tesis que leí que me dio una asesora, que quería ver que cierto medicamento prevenía el dolor neuropático después de un procedimiento quirúrgico y el instrumento lo aplicaron 1 o 2 y una semana después. Entonces, en una semana después quizá no sea el mejor momento para ver el desenlace. Eso ustedes lo deben de decidir con su experiencia y vaya ahí su asesor experto los debe de asesorar en eso. Y casos y controles, recuerden, casos y controles partimos de un desenlace. El ejemplo que les comenté es el síndrome de Torch. Quiero saber si esto se asocia o si la varicela es un factor de riesgo o qué tiene que ver. Entonces, éticamente, en este caso no podríamos infectar a las pacientes, bueno, no es ético. Entonces, tenemos que una vez que ya tenemos el desenlace a un niño con esa característica, ir hacia atrás. Estos son retrospectivos, ¿ok? La confusión a veces muy frecuente en esto es que pensamos que tenemos un grupo, otro grupo y lo seguimos en el tiempo, o sea, es hacia el futuro. Este estudio es un retrospectivo, ¿ok? Ok, respecto a los tipos de variables vamos a tener dos, las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas vamos a dividirlas en cualitativas y discontinuas. Recuerden, siempre que usen decimales, siempre que usen fracciones, van a ser de este tipo, a diferencia de las discontinuas. El ejemplo es hijos, mortalidad, partos, ¿no? Y por otra parte tenemos las ordinales, que son más como una cruz, dos cruces, un grado, grado 1, grado 2, grado 3. Y tenemos las dicotómicas. Estas es básicamente un sí y un no. Vivo o muerto, sano o enfermo, así, ¿ok? Es importante que nosotros entendamos esto porque a partir de esto vamos a poder elegir qué prueba estadística vamos a usar. Para esto tenemos que tener dos conceptos o tenemos que considerar dos factores importantes. Uno, ¿qué objetivo tenemos del estudio y qué tipo de variable? Respecto al objetivo tenemos tres principales. Cuando quieren hacer diferencia de medias, es decir, si una cifra o el promedio de una cifra es distinta a otra, un ejemplo, si la glucosa en un grupo es distinta a otro, después de una maniobra o una intervención, aquí tenemos que determinar si es el mismo grupo o es el otro grupo. El ejemplo que yo les daba es, yo les estoy dando un curso de estadística a los residentes de la Margarita y les hago una prueba antes y después y ver qué tanto funcionó. ¿Qué es distinto? Ese sería relacionados o de un mismo grupo. ¿Qué sería distinto si yo ocupo a los residentes de la Margarita con algún otro hospital? Entonces son distintos grupos y entonces eso es importante para saber qué estadístico elegir. Además también vamos a ver si existe una relación, si yo quiero saber si la creatinina va de la mano o se relaciona con algún factor o un marcador, ¿ok? Y la última es si queremos predecir. En este caso yo quiero saber si por cada 30 minutos de ejercicio a siempre y cuando sea estandarizado y diga a cierta velocidad, con cierta intensidad, me va a bajar 10 gramos por día. Ese es un ejemplo. No vamos a predecir si se hace o no se hace. Las otras variables que tenemos que tener, son tipo de variable y en este tipo también tenemos que ver cómo es su distribución.
Recuerden, lo más frecuente, biológicamente lo más frecuente es esta distribución, a la que es una curva gaussiana. Esta curva gaussiana, siempre que tengamos esto, una de las características es que le vamos a llamar normal, y para que sea normal va a tener que la media, mediana y la moda van a coincidir en algo que se llama intervalo de confianza al 95%. Existen varios criterios, como le comenté, ahorita lo estoy dando de un poco más sencillo para que lo comprendan. En algún momento quizá podamos ir más a fondo y ver que hay más criterios, por ejemplo, qué es la kurtosis, qué tanto se alza esta bolita, hay unas que están más picuditas, hay que están más bajas, o sea, hay otras características, pero para fines ahorita del curso y para ayudarles y sin complicar la vida, solamente me estoy metiendo a esto, ¿ok? Una vez que sepamos que tengamos, o cómo vamos a saber si tiene una distribución normal, a través de un programa que se llama SPSS vamos a tener una prueba de normalidad y estas van a depender de cuántos pacientes o datos tenemos. Si tenemos más de 30 datos o pacientes, vamos a ocupar una fórmula que se llama Kolmogorov, y si es por otra parte menor a 30, vamos a ocupar algo que se llama Shapiro, ¿ok? A partir de esto, lo que nosotros tenemos que tener aquí es mayor a 0.05, perdón. Y cuando sea mayor a 0.05, vamos a considerar que es normal. Okay. Cuando hacemos esto, cuando vemos la normalidad, otro criterio de normalidad es que dos desviaciones estándar de la media van a estar dentro de los valores y dentro de este 90, dos desviaciones estándar, ¿ok? Entonces, siempre que tengo, por ejemplo, 90 y tengo una desviación estándar de más menos 9, quiere decir que hay un valor que va a estar de 72 y otro va a ser a 108. Este 72 y este 108 van a estar dentro de estos valores. Si alguno de estos sale de los valores, entonces no es normal y es una libre distribución, ¿ok? De igual forma, si aquí tengo la media que es 85, más menos 8, va a haber un 69 y va a haber un 101. Este 69 y 101 se van a encontrar dentro de los valores de las dos desviaciones estándar, ¿ok? Por otra parte, cuando estamos hablando de variables cuantitativas y no presentan una libre distribución, una distribución normal, le vamos a llamar libre distribución. Cuando tenemos libre distribución, entonces la vamos a agrupar de esta forma. Vamos a ocupar algo que se llama mediana, los rangos intercuartiles, y estos bigotitos nos van a decir los valores mínimos. Sin embargo, en algunos casos va a haber grados extremos y eso va a representar generalmente son asteriscos, ¿ok? Cuando tenemos esto, ocupamos otras fórmulas que se llaman para comparación de medianas. ¿Ok? En este caso, cuando vamos a hacer descriptivos, por lo que me comentó el doctor Daniel, algunos de ustedes van a hacer descriptivos, generalmente no ocupamos eso y simplemente hacemos medidas de resumen por frecuencias y por porcentajes. En este caso, también ustedes deben de saber, de acuerdo a su diseño arquitectónico y como quieran manejar, o más que como quieran, como consideren, de acuerdo a las escalas o a clasificación, cómo van a presentar los datos. En este caso, aquí hay un ejemplo que tiene se hizo una división entre la hemoglobina glicada de 6.9 menor y mayor a 7. Eso ustedes lo van a determinar con base a su marco teórico o a lo que o existe en la literatura. Si se dan cuenta, el índice de masa lo voy a poner en cuántas personas y su equivalente en porcentaje. Aquí diferencian aquí que la edad es en años, que aquí se especifica, y este es el más menos. Estamos hablando que tuvo una distribución normal. ¿Ok? Para esto, una vez que ya sabemos que es una variable, que son cuantitativas, cualitativas, ya sabemos que si vamos a predecir, vamos a buscar diferencia de medias, a mostrar una relación, a predecir si son relacionados o no, podemos ocupar esta tablita. Esta tablita nos va a decir si yo tengo una cuantitativa de una población, una muestra relacionada, y son una diferencia de los grupos, voy a ocupar una T-de-Student. Si tengo 3 grupos, por ejemplo, si yo quiero saber leve, moderado y severo, o ¿cuál ocuparíamos? Aquí son cuantitativas, pero cualitativas, y buscaríamos cuál es la cualitativa y buscaríamos, en este caso sería si 3 grupos, es Kruskal, ¿ok? En este caso son unos ejemplos. ¿Qué opinan de esto? Cuando nosotros vamos a hacer hipótesis, cuando vamos a comenzar a redactar, hay palabras clave. En este caso yo le quiero poner para mí las palabras clave en este caso son asociar, comparar diferencia de medias y predecir. Entonces, quizá al inicio, para que sea un poquito más fácil, podamos empezar a usar esas palabras.
Si yo quiero predecir qué prueba estadística se utilizará, si queremos asociar si 8 horas o más de ruptura prematura de membranas es un factor de riesgo para sepsis, aquí entonces yo estoy haciendo una dicotómica, quién tiene menos y quién tiene más, y mi resultado es sepsis, sí y no. En este caso, ¿qué creen que estadístico podría ser útil? Si nos vamos a la tabla esta. Bueno, para mí es una H cuadrada. ¿Ok? La podemos hacer dicotómica. En este caso, ¿qué prueba estadística se utilizará si se quiere comparar diferencia de medias en los resultados de glucosa posterior a un taller de nutrición en pacientes del Hospital Margarita? Entonces aquí estamos hablando ya glucosa. Si nosotros le vamos a dar cuantitativa, tenemos que saber si la distribución es libre o normal. Si fuera normal a su distribución, ¿qué ocuparíamos? Distribución normal, dos grupos, la misma población. Sería una T de student. ¿Ok? Y en este caso, ¿qué estadístico se usaría si quiere predecir la elevación? Aquí la palabra es predecir. Entonces, una población, si la elevación de la creatinina a partir del índice de resistencia en un ultrasonido Doppler. O sea, yo tengo un ultrasonido Doppler, le hago un ultrasonido y comienza a elevar y yo quiero saber si eso se puede relacionar o me puede predecir cómo se va a compartir la creatinina. Entonces, aquí la palabra es predecir. Si nos vamos al cuadrito, es predecir una variable y entonces sería una regresión lineal. Así es como vamos a usar esta tablita. Entonces es importante que puedan identificar qué tipo de variable es, si es el mismo grupo o no, y si queremos diferencias de medias, mostrar relación o predecir una variable. En el apartado de su protocolo y en su momento en su tesis o en su presentación, deben expresar un modelo, redactar su análisis estadístico. Habitualmente dice se va a hacer, ocupar SPSS o se va a ocupar Excel o depende cómo lo quieran. Este es un modelo, sobre todo si ustedes los va a asesorar el CAIC del siglo XXI, ese es el modelo que usan. Así habitualmente se los van a pedir. Entonces podemos ver, en el presente estudio se realizará un análisis univariado con medidas de tendencia central para las variables cuantitativas, frecuencias y porcentajes representadas por el número y el porcentaje. Para las variables cuantitativas como edad, número de gestas, número de consultas, que sean de distribución normal, se presentará en una desviación estándar y en caso de libre, en rango intercuartil. ¿Ok? Sí, ya vamos entendiendo por qué es distribución libre, rango intercuartil y desviación estándar, por el comportamiento o por el tipo de distribución de la variable. ¿Ok? Debemos saber que como médicos, les comentaba el día de ayer, tenemos que entender el contexto clínico. Si nosotros podemos tener distintas variables y distintos trabajos que nos digan que tenemos una P menor a 0.5, sabemos que eso es significativo. En términos, repito, no me quiero meter a cosas complejas, pero en términos muy simples, esto nos va a decir que esa prueba o ese resultado, o el resultado puede ser que no se deba a un azar o que no lo que queremos ahí es que nuestro resultado no se deba al azar. ¿Okay? Yo les comentaba que parte de lo que trabajo en algún momento es plantas y es muy común que a veces le demos el tecito y se me quitó el dolor, pero no sabemos si verdaderamente fue ese tecito, esa planta o fue una coincidencia. Entonces la coincidencia sería al azar. El decir que tiene una P menor a 0.5, estamos diciendo que no necesariamente fue por el azar y entonces sí hay un efecto. Sin embargo, ese efecto no siempre se va a relacionar con algo clínico y es aquí en donde empieza la clase o la plática de hoy, que es la relevancia clínica, que es lo que tenemos que entender nosotros también cuando leamos un artículo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿Quieren que repita algo? Bueno, si no me dicen. Ok. Una vez que sabemos que ya tenemos un diseño arquitectónico, que el diseño arquitectónico nos va a ayudar para determinar un marco, los criterios de inclusión, para saber si va a haber variables que nos pueden influir o cambiar el diagnóstico, tenemos que tener también un tamaño de muestra, que se lo vamos a ver mañana, y a pesar de que ya tenemos una significancia estadística, queremos saber qué tanto nos va a funcionar. En esto y para esto tenemos que ver qué tanto la maniobra influyó en el desenlace, ¿ok? Y en este sentido, o para esto necesitamos las pruebas o entender qué es la relevancia clínica. Ayer les ponía este ejemplo, ¿lo recuerdan? Y les decía que qué opinan. Podemos tener, bueno, ahorita es como muy
muy claro que no lo creemos, ¿no? Pero podemos tener otros resultados que quizá no son tan evidentes como esto, que no lo creamos y lo podemos creer. Les decía, si nosotros no sabemos leer o si no tenemos un buen diseño, al fin y al cabo, cuando ustedes hagan un modelo matemático, son números y va a salir un resultado. Lo que ayer les comentaba, en un momento es cómo lo vas a organizar para hacer tus variables, cómo vas a codificar tus datos, convertirlos en variables para meterlo a un estadístico. Y cuando tienes el estadístico y ya tienes números, ¿cómo lo vas a interpretar o qué aplicación le vas a dar a la clínica? Entonces aquí, a pesar de que podamos tener diferencias estadísticamente, a pesar de que existan los estudios que sí demuestren y estadísticamente haya diferencias, tenemos que cuestionar qué tanto nos sirve. Y para esto quiero que vean y que se aprendan esto. La significancia estadística no es igual a una relevancia clínica y que la asociación estadística no es igual a causalidad. Recuerden que ayer, de forma muy general, hablamos de los criterios de causalidad y que dentro de esta causalidad es la asociación, que dentro de los criterios de causalidad hay uno que distintos observadores o que distintos grupos de investigación repliquen el estudio. Si llegas a ver solamente un estadístico, pero no hay causalidad, entonces no se reproduce, no sería posible. Bueno, creo que no puse esta diapositiva, pero no sé si ustedes supieron, o sea, se enteraron que hace como 3 o 4 años a la premio Nobel de Química le retiraron su premio, porque presentó unos datos que no se pudieron replicar, e incluso ella misma no los pudo demostrar, y le tuvieron que retirar el premio Nobel. Entonces, cuando lean algún estudio, cuando vean resultados, y no hay más estudios, sean muy cuidadosos en cuanto a cómo lo toman, y necesitaríamos ver que hay otros estudios con resultados semejantes. Dentro de la relevancia clínica, si bien no hay una ley o no hay una regla, no hay algo que podamos determinar qué tanto es tantito, eso es una palabra que van a ocupar mucho o vamos a escuchar mucho, qué tanto es tantito, cuánto es lo que tenemos y esperamos. Se espera y se aconseja que al menos nuestra referencia sea el 10%. Esto quiere decir que entre una maniobra y entre otra, o al menos entre el fármaco estándar y el otro fármaco, exista una diferencia del 10%. En este caso sería si tenemos una maniobra que sea un medicamento, tenemos que ver que nuestro desenlace sea el 200 de glucosa, entonces queremos que el otro al menos haya una diferencia del 10% entre estas dos unidades. Entonces, si tenemos no sé lo que ustedes vayan a hacer y vean la diferencia entre una y otra, va a ser al menos un 10%. No todos lo van a hacer. ¿Qué pasa si no lo es? Porque realmente no todo lo cumple. Entonces, aquí lo que nos intentamos decir es que ustedes analicen. Si solamente es el 1, el 2%, el 0.8%, posiblemente no sea la mejor terapia. Mañana que veamos el tamaño de muestra van a ver que entre más tamaño de muestra puede hacer diferencias estadísticas significativas cuando el cambio clínico o esto es muy pequeñito. ¿Okay? Es importante también diferenciar. Si nosotros estamos pensando a nivel de salud pública o a nivel quizás del secretario de salud, a nivel de poblaciones muy grandes, tamaños menores al 10% pueden ser significativos. De acuerdo a la ENSANUD, el 41% de los pacientes diabéticos se encuentran controlados. Imagínate, a nivel de ENSANUD, eso que nada más le controles el 1 o el 2%, es mucha gente, ¿ok? Si la prevalencia de diabetes que sea de 10 a baja a 9.5, eso va a significar mucha gente. Entonces, dependiendo cómo lo vamos a ocupar o en qué población o en qué contexto, también ahí tenemos que ver que quizá ese 0.8, ese 0.1 o ese 2.1 puede ser importante. Sin embargo, en nuestro caso, como estamos a nivel hospitalario y con muestras más pequeñas, no es lo mismo. ¿Ok? Otro factor, otra cosa que también tenemos que ver en la relevancia clínica es que, si bien cuando tenemos un beneficio esperamos el 10%, tenemos que entender que hay efectos adversos. Cuando hay efectos adversos, así sea uno, y muy importante como la talidomida que se asoció a este tipo de malformaciones, entonces no tenemos que estudiarlo más y eso no es relevante y no tiene una importancia clínica. ¿Ok? Si nosotros tenemos medicamentos, fármacos, en este caso que estemos probando, queremos usar y se asocia y lo demostramos que es a ese fármaco,
en ese caso no tiene una relevancia clínica y lo debemos dejar, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí ya vemos por qué es importante y qué necesitamos, por qué necesitamos saber esta parte de lo clínico, y para esto vamos a tener algo que se llaman medidas de impacto. Las medidas de impacto nos van a dar la magnitud, qué tanta fuerza puede tener una maniobra sobre el desenlace y qué tanta diferencia va a ser entre la fuerza y el azar, ¿no? Vamos a tener, aparte de la significancia estadística, entonces ahora vamos a entender que tenemos que ver la relevancia clínica a través de las medidas de impacto. Para estas medidas de impacto, bueno, para las variables nominales, aquí regresemos a nominales. Regresemos a las variables, perdón. Vamos a ver, para las variables nominales dependientes, vamos a tener tres características, que debemos tener un impacto, una asociación y una frecuencia. Las medidas de impacto se van a relacionar o son la reducción absoluta de riesgo, la reducción de riesgo relativo, las de asociación va a ser riesgo relativo y razón de momios. Y para las frecuencias va a ser la incidencia y la prevalencia. Para fines de esta plática me voy a enfocar más a esto, que es lo que generalmente van a hacer. Repito, hay más, bueno, sí es un poquito más complejo, y en algún momento podemos estar viendo estas dos, pero para este fin me voy a enfocar más a la RR, perdón, a la OR, ay, se me fue, perdón, aquí era OR y RR, este es una O. Voy a hacer hincapié y es repetitivo, pero lo que necesitamos y debemos ver que verdaderamente los cambios o el resultado se debe por la maniobra. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la asociación entre la maniobra directamente con el desenlace? Nuevamente tenemos que tener que ahí va a ser un riesgo relativo, una razón de momios y razón de riesgo. Esto es relativamente sencillo. Vamos a partir de uno. Generalmente todos nosotros, el estar vivos, tenemos un riesgo a algo, ¿no? Dependiendo de la localización geográfica, nuestra familia y dependiendo de otros factores, vamos a tener ciertos riesgos de padecer o presentar, perdón, desarrollar ciertas enfermedades, y a eso generalmente le vamos a llamar un uno, y que va a ser el mismo riesgo que tengamos con la población. Entonces, para entender esto, que tenemos que ver este tipo de tablitas. ¿Las han visto o se les hace conocido? ¿No? Bueno, ahorita lo van a ver en un ejemplo, que quizás sí, quizá mi dibujo no es el mejor, bueno, mi gráfico, pero muy seguramente sí lo han visto. Entonces, siempre que tengamos el uno, siempre va a ser el riesgo que tiene la población y es en el que todos vamos a estar. Cuando sea hacia el 0, lo vamos a denominar protección, y cuando sea hacia el 2 va a ser riesgo. En este caso, si bien, repito y quiero hacer hincapié, hay diferencias mínimas entre OR y RR, para ese término los vamos a explicar como lo mismo, o de la misma forma. La única diferencia, y que vean, es que para el riesgo relativo se va a ocupar en cortes y en ensayos clínicos. Para las OR va a ser casos y controles y en encuestas. Los que vayan a hacer casos y controles van a tener que ocupar el OR, ¿va? Bueno, de igual forma vamos a tener la tabla 2x2. La tabla 2x2 tiene varios usos, y así como vimos cómo se introducían los datos para sensibilidad y especificidad, aquí tenemos que tener, y aquí tenemos que poner quién sí se enfermó, o sea, quién tiene la enfermedad y quién está en la exposición. Aquí es importante, son las exposición que tiene una persona a cierto riesgo, que es lo que vamos a ver en el estudio. Entonces, vamos a ver, en el ejemplo que yo puse hace un momento, es que si yo quiero saber si el tener una ruptura prematura membranal me va a desarrollar sepsis, entonces la enfermedad va a ser sepsis y yo quiero ver quién es el riesgo. Aquí iría las horas o el tiempo de ruptura prematura. ¿Ok? Estas son parte del guión, se lo digo solamente como informativo, son fórmulas. Si ustedes entran a YouTube y buscan, ahí está muy claro. Entonces no me quise meter en esto, solamente que sepan que existen fórmulas que dependiendo qué vamos a buscar al estudio, van a estar estas fórmulas. Digo, no me quise meter en números por ahorita, solo quiero que lo conozcan y que sepan interpretar, o al menos que recuerden cómo se interpreta. ¿Han visto esto en algún artículo? Este grafiquito. ¿Ok? ¿Alguien sabe cómo se interpreta? Exacto, sí, recuerden.
Nosotros, el 1 va a ser la no significancia o el grado de que todos vamos a estar expuestos, ¿ok? Si tenemos una por abajo del 1, tenemos algún dato, entonces le vamos a llamar que ese factor de riesgo va a ser de protección. Si lo tenemos por arriba del 1, va a ser factor de riesgo, ¿ok? Si tenemos uno que está por arriba, pero hay algo que se llama intervalo de confianza y cubre y pasa la unidad, entonces no es significativo. Aquí hay dos cosas, o es una mala selección de pacientes, un mal tamaño de muestra, o de plano no tenemos significancia, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes vean esto, deben de ver no solo el número. Perdí un artículo que se me hacía bastante bueno, por más que lo busqué y ayer lo estuve buscando en la red, no lo encontré. Era de medio de contraste. Les recuerdo que hice mi tesis de eso, entonces sí leí mucho de medio de contraste. Y ese artículo se me hizo muy interesante porque tenía más o menos por acá, era por el 6, el punto, lo consideran como un factor protector. Sin embargo, su intervalo de confianza pasaba a la unidad. La interpretación que le dieron es, a ver, solamente, a ver, quiero hacer el contexto. Es un grupo de pacientes al que se le hizo una tomografía contrastada y querían ver si verdaderamente el medio de contraste provocaba daño renal. Entonces ellos hicieron dos grupos, uno al que le hicieron la tomografía contrastada y a otros pacientes que estaban hospitalizados que no se les hizo tomografía contrastada. Su resultado apareció aquí. Solo con ese contexto, ¿qué pensarían o qué opinarían de eso? A ver, pacientes hospitalizados a los que se les hizo una tomografía contrastada y pacientes hospitalizados a los que no se les hizo tomografía contrastada. Se hace factor de riesgo del medio de contraste para considerar un daño renal y su resultado está de este lado. ¿Qué pensarían del medio de contraste? Exacto. Y ustedes, bueno, los que saben, si nos vamos a la lógica clínica, si alguien tiene un daño renal o tiene probabilidad de tener daño renal, ¿le indicaría el medio de contraste? Este estudio da eso, o sea, es algo, digo, se me hizo muy bueno porque es un ejemplo para ver cómo se maneja mal. La conclusión fue, no se asocia el medio de contraste a daño renal. Desde ahí está también mal interpretado. Entonces, cuando vean estos datos deben identificar, ¿no? O sea, siempre que esté por abajo de la unidad va a ser protección. Ahora, si yo tengo aquí, por ejemplo, aquí te lo dan. Por ejemplo, si yo tengo 1.68, perdón, ¿cómo lo interpretarían? Si ya en términos simples o más clínicos, ustedes como médicos, ¿qué dirían? ¿Qué tanto me protege? Ok, bueno, para hacer esto, recuerden, el uno es la frecuencia y la exposición que todos tenemos. Cuando tengamos este dato es 1 menos esto, y entonces el resultado va a ser el porcentaje de protección. ¿Ok? Sí, sí, ok. Entonces, el uno es el promedio que tenemos. O sea, todos aquí tenemos un riesgo de tener quizá cáncer de tiroides, ¿no? Pero ¿qué tal si hay ciertas personas que están trabajando con algo, tienen un trabajo, un riesgo de trabajo y que lo hace tener mayor probabilidad? Entonces queremos ver ese factor si verdaderamente influye. Entonces quiero ver mi población versus este factor. Entonces yo digo, no, pues sí es un riesgo o es una protección. En este caso, ¿cómo interpretarían este? Es 1.78. Ok, algo muy semejante. Aquí depende, lo que les he estado comentando, depende de quién es del curso y cuál es su enfoque. Va a haber unas variaciones. Se los digo como a mí me lo enseñaron y a mí como me lo enseñaron es, si todos tenemos el 1, entonces ya no consideramos el 1.78 y nada más consideramos el 0.78. Sin embargo, sí he visto gente que lo explica y que dice es 1.8 más veces. ¿Ok? Pero bueno, a mí me explicaron que al ser el 1 que es la población y el riesgo de tener todos esa posibilidad, únicamente se toma el 78. ¿Ok? Entonces, esto también hay dos formas de expresarlo. Yo le he visto que dicen
bueno, así tal literal, 78% de más veces. Cuando tiene 3 o 4 son 400 veces más posibilidades. Esa es una opción que a veces puede confundir. O bien la otra es, tiene más, si tuviese un 2 justamente, o un 3 tuviera una posibilidad más, o la mitad, o si tuviera el 3 dos veces más posibilidad, ¿no? Aquí también digo, depende mucho de quién sea su asesor, o su comité, o cómo lo aborde, ¿no? Ese va a ser el lenguaje. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Qué piensan de este ejemplo que puse? A ver, al estudiar el efecto de X fármaco en la disminución de obesidad, se observó que la disminución del peso de 10% en un año del grupo placebo y la disminución de peso del 8.6 a un año del grupo que recibió el fármaco. Tal vez estamos recibiendo un fármaco y dicen, no, esto es buenísimo y te va a bajar un peso. Se lo damos bien al paciente, se aseguró que se lo tomara y le damos placebo a un grupo y el otro paciente, al otro grupo se le da y la diferencia se hace un riesgo relativo y este es el resultado. ¿Cómo lo interpretarían? O bien, aquí hay algo muy importante, a ver, perdón, igual me confundí, bueno, no me confundí, sino desorganicé las diapositivas. Aquí más que nada vamos a ver qué es el riesgo relativo, o sea, qué porcentaje se va a reducir. ¿Se acuerdan que al inicio les dije que tenemos y esperamos al menos un 10%? Ok, en este caso, específicamente regresando a ese tema, perdón, se me volteó la diapositiva. En este caso, hablando de los riesgos relativos, es cuánto me va a reducir. ¿Qué opinan del punto 8 a un año? Recuerdan que dijimos que para hacer estadísticamente, o más bien para que veamos qué tan relevante podemos tener un 10%, en este caso si es punto 8, es estadísticamente significativo. Pero ustedes como médicos van a decidir si a un año le voy a dar un producto o un fármaco a mi paciente que solamente se estima que el punto 8 va a beneficiarse. Y sobre todo lo más importante cuando hablamos de fármacos es cuáles son las reacciones adversas a este fármaco. Quizá la interacción o quizá la polifarmacia que con este fármaco está llevando o qué síntomas está checando. Ahí es donde entramos la relevancia clínica para valorar que pese a que tenga alguna disminución, realmente no es como muy significativa. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Si vamos viendo cuál es la relevancia clínica, o sea que como médicos tenemos que ver ya desenlaces clínicos. En este momento les estaba comentando a ustedes como especialistas, en algún momento van a decidir si los que hacemos investigación básica o estamos, si verdaderamente lo que hicimos vale la pena. Nosotros en investigación básica a veces, no a veces, podemos trabajar con cultivos celulares o con ratitas. Las ratitas generalmente tienen el mismo peso, muchas veces son hermanos, tienen la misma genética, está todo controlado, a diferencia de los humanos, que tenemos distintos comportamientos, hábitos y todo, entonces eso puede cambiar demasiado. Por eso es importante ver la relevancia que tenemos. Hasta aquí tenemos, quiero explicarles que son, este tipo de medidas van a ser para variables dependientes cualitativas. Recuerden estas cuáles son y para esto vamos a tener medidas de asociación, medidas de impacto y frecuencia. Aquí es incidencia y prevalencia. Para las variables cuantitativas vamos a ver otro tipo de asociación y de magnitud. ¿Alguien de ustedes va a hacer predicciones? ¿No? ¿Alguien va a hacer, si va a hacer predicciones? ¿Qué vas a predecir? Bueno, ¿qué es lo que... bueno, aquí... Ok. Bueno, ahí, bueno, si quieres, te puedo asesorar aparte para que te explique, ahí vas a ocupar regresión. Y parte de lo que vas a ocupar, puse esa tablita, digo porque pensé que no lo iban a hacer, pero sí hay. En este caso para ti va a ser esto. Tenemos que entender que es una R cuadrada y una R. O sea, la R cuadrada, cuando tengamos una regresión y vamos a ver, cuando metamos distintas variables, en tu caso tienes que hacer un estudio multivariado. Ahí sí debes tener cuidado porque a veces solamente hacemos bivariados. ¿Qué quiere decir un bivariado? En el que puedes poner tu maniobra principal contra algo, ¿no?
Por ejemplo, si tú tienes un paciente que es obeso, hipertenso, y aparte tiene hipotiroidismo y tiene otra cosa, al final de cuentas tienes que meterlo todo en un modelo. Y de todo ese modelo te va a dar una R, y ese R te va a explicar de lo que tú estás diciendo cuánto verdaderamente se relaciona, y va en porcentajes. ¿Ok? Entonces, en ese caso, si quieres, bueno, no, de verdad pensé que no iba a haber, pero en tu caso sí tenemos que hacer esto, y tenemos que usar regresión. ¿Ok? Entonces, siempre cuando sean variables nuevamente, tenemos que identificar, y por eso como que le di mucha auge a las variables, porque tienen que identificar variables, saber cuantitativas y cualitativas, y cómo las vamos a poner, si son nominales o no. Entonces, siempre que hablemos de las variables cualitativas, vamos a tener estas medidas. Siempre que hablemos cuantitativas, vamos a hacer regresión y vamos a le vamos a dar importancia a las R's y a la R cuadrada. ¿Ok? Esos son ejemplos de multivariado. Ok, aparte de esto, hay otra que se llama número necesario tratar. ¿Han escuchado eso? ¿Cuántas personas necesitas tratar o hacer la maniobra para que al menos una salga bien? Con el doctor Daniel les voy a mandar un artículo en el cual se han observado que realmente la aspirina no tiene gran efecto y que más allá de tener un efecto, tiene problemas. Han estudiado, en este caso específicamente en nuestro estado basal, son personas geriátricas. Entonces, en las personas geriátricas que se les administra la aspirina Protec, o en este caso dosis protectoras, han tenido más sangrados de tubo digestivo que beneficios. Entonces también es importante que nosotros podamos ver cuánto de lo que nosotros estamos dando, administrando o nos han enseñado verdaderamente beneficia y cuánto está perjudicando. El número necesario de tratar se refiere a eso. Es para cuántas personas necesito para que tenga un beneficio a lo que yo estoy dando. O sea, cuántas personas necesito darle la aspirina y que sí lo va a proteger, pero a su vez cuántas personas, de estas personas que se beneficiaron, cuántos estoy dañando. Y entonces tenemos que ponderar si necesito 50 para tener un beneficio, pero si en esas 50 tengo 10 que tienen sangrado de tubo digestivo. Entonces, ¿cuál es el valor verdaderamente de nuestra maniobra? Otra característica de el verlo desde este punto es que se van viendo que a veces la medicina que hacemos habitualmente puede cambiar, ¿no? Y sí, al inicio, no sé, para ustedes, cuando empiezan a leer más, pero sí de verdad cambia tu perspectiva. Una de las iniciativas que tiene CAIC para los residentes del Seguro Social es que tengan esto. O sea, que puedan ver, que puedan ser críticos y, bueno, por lo que tengo entendido, el doctor Rodolfo los va a gochear para escribir. Él les va a hacer mucho hincapié en esto. O sea, que no solamente son bivariados, no solamente vamos a ver cuánto es 0.05, si es significativo, sino que veamos estos desenlaces clínicos y periféricos. ¿Ok? Esta es una tablita. A ver, con lo que hemos visto, ¿qué opinan de esta tablita? ¿Cómo interpretarían esta? Aquí la tablita dice relación de los factores de riesgo cardiovascular con los eventos adversos. Esto es un factor que consideran ellos y están viendo esto, hicieron estos factores como como factor de riesgo eh, y ponen el tabaquismo. ¿Cómo interpretarían el tabaquismo? ¿El tabaquismo tiene importancia? ¿Es protector o es factor de riesgo? El OR, si estamos hablando de OR, ¿qué estudios pensamos que es? Recuerden que hay OR y RR. En términos simples, y les quiero aclarar, para este momento lo vamos a interpretar igual, cada uno tiene sus características mínimas, pero bueno, para ese término lo vamos a interpretar de la misma forma. OR es para casos y controles y encuestas. RR para cohortes y ensayos clínicos. Entonces, simplemente con ver un OR, ya me está diciendo que esta fue un caso de controles. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estoy viendo esto? Si el OR está por abajo de la unidad, ¿qué es? Protector. Pero los intervalos de confianza rebasa la unidad. Entonces, este factor no es significativo.
¿ok? Para este modelo, en esta población, no importó el tabaquismo. Lo que les comentaba que nosotros estamos haciendo revisión de fármacos de COVID y algunas variables, o algunos, por ejemplo, la obesidad o diabetes, específicamente diabetes, para nosotros no fue significativo. Y es mi población. Y parte del análisis es por qué para nosotros la diabetes no fue significativa en la mortalidad. Ahí es parte de la conclusión, en el momento de la discusión. Y eso es, al final, cuando hacen la discusión de su tesis, eso es lo que deben decir. ¿Por qué sí, por qué no? Porque creemos cómo se comportó. Eso es como la parte final. ¿Cómo van a interpretar esto? Ser diabético en este modelo para este estudio. Es factor de riesgo. ¿Cuántas veces tiene un factor de riesgo? Ok, una es así, les decía, depende cómo lo hagan. Y la otra cuál es, pero aquí recuerden, si tenemos la unidad que es el riesgo que todos vamos a tener, entonces le dirías uno y quitarías el uno, ¿no? Entonces sería 9. Entonces sería, en este modelo y para este grupo, los pacientes que son diabéticos tienen 9 veces más posibilidades de tener el desenlace. Aquí algo muy importante, nosotros, esto ahorita lo estoy dando como el desenlace malo, o sea, como es factor de riesgo para desarrollarse, en este caso, una enfermedad. Pero también lo podemos usar para, ¿qué tal si yo quiero saber si una dieta vegana te va a controlar, no sé, la glucosa? Y me da esto. En ese contexto y con ese ejemplo, te diría que los pacientes que tienen una dieta vegana tienen 9 veces más de obtener un buen resultado o de controlar, ¿ok? O sea, no siempre va a ser algo negativo o malo, depende cómo sea o cómo planteen su estudio, ¿ok? Esto, ¿cómo lo checamos? ¿Cómo interpretan merca tardía y cómo ¿qué ingesta deficiente de calcio? Igual forma, ¿qué es esto? Si es OR, ¿qué estudio estamos viendo o qué hicieron? Caso control, exacto. Entonces, si tengo el 5, ¿cómo interpreto el 5? El estudio se llama Factores de riesgo asociados a osteoporosis posmenopáusica. Estudio de casos. Aquí decía. Con este título, ¿cómo interpretarían este OR en esta variable? ¿Perdón? Ajá. O sea, en estas pacientes tienen 5 veces más de presentar osteoporosis, ¿no? Y en esto, ¿cómo lo va? Ajá, pasa la unidad. Si no pasa la unidad y tiene esto, ¿cómo lo interpretarían? Supongamos que no pasa la unidad. Ahí tenemos que ver, y ahí usa la clínica, o sea, qué tanto, y vamos a revisar algunos detallitos que quizá hubo problemas en el estado basal o cómo lo manejamos y todo, ¿no? Para ver si está bien calculado, porque entonces quizá no es como muy lógico, pero al menos siempre que pasa esto, entonces decimos, obvio, no es, o sea, esto no puede asociarse con un factor de protector. Eh, no, pues no hay ningún protector, ¿verdad? Como tal. En ¿cómo interpretarían no, esta condición socioeconómica baja? Ujú, en este caso. Algo que a veces aquí van a ver estudios que tienen 100 veces, o sea, va de 1.64 a 100.8. En este caso, ¿cómo lo interpretarían? Consideran que esto siempre es el valor, son los rangos, o la posibilidad de mantener resultados. Es el intervalo de confianza. O sea, siempre que tengan intervalo de confianza, son el rango de las posibilidades de que puede caer el resultado. Si tengo aquí, por ejemplo, 120, ¿qué pensarían ahí? O sea, tengo hasta 120 veces de tener el problema, ¿o cómo lo harían? Aquí no, a veces sí pasa, o sea, si tú haces sí puede ser real. Generalmente eso pasa por tamaño de muestra. Cuando no hacen cálculos, mañana vamos a ver el cálculo de tamaño de muestra, cuando hacen bien los grupos, puede pasar eso. Entonces, o cuando no codifican bien, también puede pasar eso. Cuando tienen algún cero y no se codifica bien, pasa eso. ¿Ok? Bueno, básicamente es lo que quería enseñarles el día de hoy.
relevancia clínica. Digo, no me quise meter a fórmulas, lo podemos ver, salvo el compañero, el doctor que va a hacer regresión y bueno, no pensé que no lo iban a hacer. Eso sí es más complicado, digo, eso sí en algún momento quizá sea algo en especial, porque tenemos que ver fórmulas forzosamente y logaritmos. Pero bueno, de lo que vimos hoy, ¿qué opinan? Y del repaso. Si quieren puedo ser más específico en algún tema, si me dicen, puedo revisar, o si quieren o creen que fue muy simple, lo puedo hacer un poco más profundo para que también entiendan mejor. Si les está, bueno, mi objetivo es orientarlos, ¿no? Digo, esto es aparte, también es a los que nos dedicamos a esto, pero bueno, el objetivo es como orientarlos para que les ayuden a su trabajo. ¿Ok? Bueno, entonces no hay ninguna duda. Entonces recuerden, como médicos siempre tenemos que buscar un desenlace clínico. El P o el valor P, si bien nos va a ayudar para saber que nuestro resultado no se debe al azar, ese no es únicamente lo que nos debe de interesar. Debemos ver también cuál es la asociación y qué tanto, pese a que haya una significancia estadística, esto no va a tener una significancia clínica y tampoco una causalidad. ¿Ok? Debemos de ver que siempre que veamos, y sobre todo cuando trabajamos con fármacos o con algunos dispositivos, también ver reacciones adversas. Si tenemos una reacción adversa grave, demostrable por lo que estamos haciendo, entonces no tiene relevancia clínica. Les sugiero, de verdad, ojalá y puedan ver este programa o este documental se llama Salud a la venta. Es muy curioso porque en algún momento entrevistan a ciertos médicos y los médicos se niegan, dicen, no, no es cierto, sí sirve mi trabajo, ¿no? Y así. Y ahí pasa como que todo el lado turbio de la medicina, ¿no? Pero es muy bueno para que ustedes que están en formación, también, bueno, en un momento de su vida puedan ponderar, ¿no? Qué tanto podemos hacer o no ver estos efectos adversos y dar medicamentos o recomendar dispositivos. ¿Okay? Recuerden, una de las características que tenemos es ser siempre a favor del paciente, buscar lo mejor y bueno, aprender a leerlo es importante para llegar a ese objetivo. Más allá de la tesis, más allá del protocolo, más allá de que tengo que pasar de grado o bien tengo que titularme, recuérdenlo, traten de entenderlo para que lo apliquen en su vida, ¿no? Como especialistas. Estoy seguro que en algún momento ustedes van a participar en trabajos y ustedes van a asesorar a otros médicos, otros residentes. Entonces es importante también que vayan teniendo experiencia para que en su momento puedan poder ayudar y no confundan a los futuros residentes. ¿Ok? Bueno, pues de mi parte sería todo por hoy. Mañana vemos tamaño de muestra. Les estaba preguntando si así lo quieren como un poco ligerito, porque el tamaño de muestra sí es un poquito más complejo, porque tenemos que ver fórmulas. Entonces, no sé qué tanto quieran que me meta fórmulas. Muy ligerito. Lo trato de hacer con ejemplos quizá muy simples, pero para que lo entiendan, ¿no? Sí, porque el tamaño de muestra sí es un poquito complicado. Me estaba comentando, bueno, doy un adelanto, ¿no? Hay dos fórmulas, si bien ocupamos la de población finita e infinita, nosotros no ocupamos esa, y creo que ahí no quiero causar conflictos con los que ya tienen. Repito, si ya tienen su fórmula y sus asesores se las piden, así déjenla. Lo que les voy a dar mañana, tómenlo como conocimiento extra, ¿no? Pero nosotros, en los desenlaces clínicos, esas fórmulas a veces no son completamente aplicables, ¿ok? Bueno, pues entonces, gracias y nos vemos mañana. ¿Sale?